Muy buenos días, qué bueno poder estar una vez más aquí para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Les saludo a todas las personas que nos siguen por estos medios virtuales con la paz del Señor. Que Dios nos bendiga, a toda la familia de la fe, a toda la congregación que nos pertenecemos acá en el Centro de Adoración Cristiana en el Valle de los Chillos. Que Dios nos guíe, nos sustente, nos bendiga y sobre todo nos oriente a través de su palabra. Hoy es un día trascendental para la vida republicana de nuestro país, de este bendito país llamado Ecuador. ¿Por qué es un día trascendental? Pues porque hoy estamos acercándonos a las urnas, a sufragar, a dar nuestro voto para que un nuevo gobierno tome los destinos de nuestro país. El gran problema político en el mundo es que tristemente prevalecen los intereses personales o de grupo por sobre los intereses nacionales, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros los cristianos a veces cometemos el error de pensar y de creer que cuando viene un nuevo presidente o viene un nuevo sistema de gobierno o viene una nueva metodología de manejar el país, tenemos demasiadas esperanzas en que las cosas se den de tal o cual manera, ¿no es cierto? Y a veces oramos nosotros, y no es que esté mal, es que estamos un poco mal enfocados nomás, ¿no? Pero a veces oramos y pedimos que llegue tal o cual persona, que llegue tal o cual sistema, que llegue tal o cual metodología, con el único propósito de que las cosas cambien, mejoren y que nos vayan bien a todos. Pues déjeme decirle que las cosas a nivel nacional, a nivel de un país, ¿sí? Las cosas no cambian cuando nosotros oramos para que llegue tal o cual persona, ¿sí? Porque las personas no salvan, las personas no enmiendan, las personas no corrigen los grandes males de la humanidad o los grandes males de su sociedad, de su jurisdicción, ¿no es cierto? Es por eso que yo quiero comenzar este tema, que ya le voy a dar el nombre un poco más adelante. Quiero comenzar este tema diciéndole algunas cosas como unas premisas para tener bien claro el panorama, ¿sí? Una, que los gobernantes no son puestos por Dios, son en su soberanía permitidos para que lleguen a esas funciones, pero no son puestos por Dios. ¿Por qué? Porque los países no nos regimos, ningún país en el mundo, ni aún aquellos pequeños países como por ejemplo el Vaticano. Ningún país, sí, tiene un gobernante que sea puesto por Dios. ¿Por qué? Porque todos los países tenemos gobernantes elegidos por los hombres, ¿no es cierto? Ya sea bajo una democracia, ya sea bajo un grupo de personas, distintas maneras, pero todos somos elegidos por hombres. Es decir, nosotros consentimos en que tal o cual persona con un voto llegue a ostentar esa dignidad, ¿sí? De eso se desprende, por lo tanto, que nosotros, como cristianos, digo, no podemos quejarnos el día de mañana si es que vemos alguna actitud espiritual equivocada, si es que vemos alguna actitud errada o contraria a la voluntad de Dios. No podemos quejarnos porque nosotros no elegimos líder espiritual. Nosotros estamos eligiendo un líder político, ¿sí? Entonces, para no el día de mañana decir, mire, como el gobernante que hemos elegido está asociándose con tal o cual persona, cuando la Biblia dice esto, ¿sí? No podemos quejarnos de eso. ¿Por qué? Porque no estamos eligiendo un líder espiritual, estamos eligiendo un líder político, ¿sí? Y lo que más bien nosotros debemos entender, estoy hablando nada más como premisas antes de entrar directamente en el tema que nos ocupa, más bien lo que nosotros debemos entender es que nosotros tenemos una responsabilidad, ¿sí? Y saber que Dios puede obrar en beneficio de un país. Sí, sí puede obrar en beneficio de un país, pero Dios puede obrar en beneficio de un país cuando usted y yo, que nos decimos cristianos, que procuramos vivir sujetos y en obediencia a los mandamientos de Dios, que tratamos de reflejar la presencia de Cristo en nuestras vidas, que tratamos de ser obedientes a cualquier situación que se nos proponga de parte de Dios, entonces Dios sí puede, por algunos cristianitos obedientes, sujetos, dispuestos, que oran,
y que tienen un buen comportamiento de vida, ¿sí? Dios sí puede obrar en beneficio de un país, es decir, recibir nuestra intercesión, ¿sí? Para que Dios bendiga nuestra patria, eso sí lo puede hacer. Pero digo, es necesario que nosotros tengamos bien claro este panorama para que el día de mañana no juzguemos o para que el día de mañana no nos frustremos haciéndonos de muchas expectativas que posiblemente no se vayan a cumplir. Bueno, con este preámbulo quiero comenzar con una pregunta para el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, cada uno en nuestra jurisdicción, en nuestro país, ¿no es cierto? Porque, claro, como cristianos decimos muchas veces, ¿no es cierto? Nosotros obedecemos a Dios, vivimos para Dios, su palabra es nuestra ley suprema, en fin, un sinnúmero de frases bonitas, de cosas que se mencionan. Pero también somos, como mencionaba en la prédica anterior del día miércoles, ¿sí? Que nos dejamos llevar por las pasiones y que terminamos hablando más de la cuenta y que terminamos llenando nuestro corazón de basura y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues un poquito para complementar y para contrarrestar aquellas actitudes de pasión que nos impulsan a cometer un sinnúmero de errores y con certeza también a desmerecernos como hijos de Dios, ¿no es cierto? Porque si Dios hubiera querido que nosotros o que el cristianismo sea un partido político que venza a todas las otras opciones, sí, con seguridad Jesucristo no venía en la condición que venía, habría venido en la condición de un gran rey, de un gran príncipe, de un gran conquistador o de un guerrero para acabar con el imperio romano y posesionarse en el trono, ¿no es cierto? Pero no fue así. Entonces, cada uno debemos ubicarnos, cada quien en nuestro lugar. ¿Usted y yo vamos a cambiar el país? No, la respuesta es no vamos a cambiar el país, pero usted y yo sí podemos ser diferentes para ser referentes en nuestro país. Ahí la cosa mejora, ¿no es cierto? ¿Por qué no va a cambiar usted al país? Porque ni usted ni yo, ¿sí? Somos personas que ostentemos una función, un puesto, una posición cuyas decisiones, sí, tengan incidencia en los demás, ¿no es cierto? Pero sí puede usted cambiar para ser un referente, ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen hijo, ¿no es cierto? Usted y yo sí podemos ser buenos ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que nos ocupa como cristianos en nuestros respectivos países, en nuestras respectivas ciudades, en nuestro respectivo círculo social? Permítame un poquito partir de unos versículos, de algunos textos que vamos a ocupar en esta mañana, y que se encuentra estos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 21 y 22. Santiago, capítulo 1, versículos 21 y 22. La palabra de Dios dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿No es cierto? Bueno, aquí Santiago, el hermano de madre aparentemente de Jesucristo, que en el contexto de los discípulos se le conoce como Jacobo, ¿sí? Este Santiago nos dice que nosotros debemos hacer o entender tres aspectos en estos dos pequeños versículos que leí, ¿no es cierto? El versículo 21 y el versículo 22, que le voy a dar lectura un poquito más adelante. Pero en el 21 nos dice estas tres cosas. Primero, que desechemos toda esa malicia, esa inmundicia y esos malos sentimientos que nos motivan a tener malas actitudes o a hablar más de lo debido, ¿sí? Y que dejemos de lado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos susceptibles de influencias y esas influencias muchas veces contaminan nuestras vidas, que es lo que pasa normalmente en el aspecto político, entre otros aspectos que también pueden contaminar nuestras vidas, ¿sí? Entonces dice, desechemos la malicia, desechemos la inmundicia, desechemos ese tipo de cosas. Primero. Segundo, nos dice que nosotros debemos permitir con mansedumbre, es decir, con paz, con tranquilidad, con tolerancia, ¿no es cierto? Dice con mansedumbre, que la palabra de Dios se implante en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser cristianos, es decir, ciudadanos del cielo que estamos viviendo aquí en la tierra,
entonces tenemos que manifestar la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso dice que permitamos con mansedumbre que nosotros, esa palabra venga y se implante, es decir, haga raíz, coja, se haga carne en nuestras vidas, como suelen decir algunos grandes predicadores, ¿no es cierto? Porque cuando la palabra de Dios está implantada en nuestras vidas, la tercera cosa que nos dice este versículo es que esa experiencia, ¿sí?, de dejar lo malo, permitir que la palabra de Dios, que es buena, se implante en nuestras vidas, va a terminar salvando nuestras almas, dice. Eso dice hasta el versículo 21 al final, ¿no es cierto? Y el versículo 22 lo complementa de esta manera. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros sabemos que al dejar las cosas malas, al tratar de limpiar nuestro corazón de toda la contaminación que termina perjudicando nuestras vidas, al dejar que la palabra se implante en nosotros, ya tenemos la palabra, ¿no es cierto? Ya la hemos escuchado, ya la hemos guardado en nuestro corazón, ahora debemos ponerla por obra, ¿sí? ¿Para qué? Para que las bendiciones de Dios nos alcancen, y aquí dice, para que salven nuestras almas. ¿Por qué me permití tomar estos versículos como punto de partida? Porque, mire, hay que ser honestos, no se trata de ser pesimista, ni que el pastor no tiene la suficiente fe, o el pastor en qué país está viviendo, no. A mí me gustan las cosas con los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Con los pies sobre la tierra. Cualquiera sea el presidente que llegue a ser de este país hoy en la tarde, hoy domingo 11 de abril del 2021, a las 5 de la tarde, 5 y un poco más, ya sabremos cuál ha sido la decisión del pueblo ecuatoriano para elegir a su mandatario, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos que sea, cualquiera de los dos que estén, nosotros sabemos que ellos no solo no van a poder poner remedio a todos los males que tiene nuestra patria, sino que no sabemos en el desarrollo de sus funciones, en la ejecución de su gobierno, no sabemos si ellos van a regirse por un lineamiento, ¿sí?, por una intención buena de hacer las cosas para las mayorías, o van a recibir o influencias o presiones, ¿sí?, quizás de estamentos internacionales o quizás de presiones internas, qué sé yo, que a lo mejor terminan desvirtuando sus sanos propósitos, su buena fe, su buena predisposición, y terminan, en vez de beneficiar, afectar, ¿no es cierto? De tal manera que hay veces que los países, vea, que se van, pero a la debacle, que caen en pozos profundos, que caen en situaciones extremas, ¿sí? No quiere decir que en esos países no haya habido cristianos, ¿sí? A lo mejor sí habían cristianos, y puede ser que habían cristianos que no oraban, que no clamaban, que no testificaban, que no hablaban, ¿no es cierto? O lo que puede suceder, ya es a lo que me refiero, que de pronto esos países, tristemente, por sus malos gobiernos, se fueron al piso, por decirlo menos, ¿no es cierto? Pero los cristianitos estuvieron a salvo, los verdaderos cristianos estuvieron a salvo de las catástrofes, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Por dos razones. Una, por el título que ya le voy a dar, y otra, porque más de una vez se mira en la Biblia cómo Dios permitió a veces catástrofes en ciertos lugares, situaciones de hambruna en algunos sectores, que enemigos prevalezcan, ¿sí? Y Dios guardó un remanente, ¿no es cierto? Hay ese remanente que Dios siempre lo protege, lo guarda, lo pone a salvo. Así que a esta prédica le vamos a llamar salir bien librados, salir bien librados. Y comienza diciendo, ahí el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21, ¿sí?, que nosotros debemos, para salir bien librados, debemos dejar esa malicia, esa inmundicia, esa contaminación, ¿sí? Permitir con mansedumbre, no con ira, no con reproche, no con molestia, permitir con mansedumbre que la palabra de Dios se implante. ¿Para qué? Para salir bien librados, para que se salven nuestras almas, dice. Pero yo me he permitido ponerle este título. Y en este sentido quiero compartirle 4 aspectos que creo que son necesarios para que nosotros, como verdaderos cristianos, podamos cumplir nuestra responsabilidad y por lo tanto salir bien librados. ¿Qué nos corresponde a nosotros como cristianos aquí en nuestro país?
¿sí? En nuestras respectivas ciudades, en nuestros respectivos sectores, en nuestra respectiva comunidad, barrio, calle, ¿sí? En fin. A nosotros nos corresponde cumplir la palabra de Dios, sin que esto implique dejar de hacer lo que las leyes de cada país nos corresponda hacer. Así que en el primer aspecto, el primer punto que le quiero compartir, lo vamos a tomar del libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. El primer aspecto. Y dice así, con atención y con reverencia a la bendita palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos justa y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿No es cierto? ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Dice que nosotros debemos orar siempre, todos, unos por otros, ¿no es cierto? Hasta nos manda a orar por nuestros enemigos, por las personas con quienes no nos llevamos bien, etcétera, etcétera. Pero creo que es más que pertinente que nosotros un poquito nos despojemos de nuestras ideologías políticas, que nos despojemos de nuestras creencias y de nuestras pasiones y nos centremos en algo que termina, si ponemos un poquito de atención a la situación, algo que termina siendo de no solo obvio, sino de mucha bendición. Dice que nosotros debemos orar, dice, por los reyes. Nosotros no tenemos reyes, ¿no es cierto? En España sí hay reyes en Inglaterra, hay en otros países. ¿Por qué mantendrán esas monarquías? Vaya usted a saber por qué. ¿Y por qué la gente tiene ese afecto? En fin, nosotros, gracias a Dios, no tenemos reyes, ¿no es cierto? Pero sí tenemos personas en eminencia, es decir, nuestras autoridades. ¿Cuáles? Las que nosotros les elegimos y las que ellos, los elegidos, sí, van a su vez a delegar autoridad en distintas áreas, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, no, yo no le respeto a este ministro porque yo no le elegí. No, yo no le elegí como ministro, pero le delegó autoridad a quien yo sí le elegí, que es el presidente de la República, ¿no es cierto? Yo no elegí un contralor, yo no elegí un procurador de la nación, yo no elegí, no, pero sí elegí a tales o cuales personas que son los que terminan decidiendo, ¿sí?, quiénes van a ocupar esos puestos, esos altos cargos, altas funciones, que además son de mucha responsabilidad. ¿Qué nos corresponde entonces? Nos corresponde, el primer punto es orar por las autoridades. Orar por las autoridades. Y vea, para que esto se cumpla, parecería fácil, ¿no? Parecería fácil. Sí, Señor, ten misericordia, ayúdale, bendícele, ilumínale al presidente de la República, al vicepresidente y etcétera, etcétera. Parecería fácil. Pero cuando no estamos de acuerdo con ellos, ¿sí? Cuando no estamos de acuerdo con las cosas que van haciendo, cuando tal o cual decisión que ellos tomen, ¿sí?, termina afectando nuestras vidas, no es tan fácil. Pero ¿sabe qué? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque aunque no estemos de acuerdo, si nosotros oramos por ellos y Dios acepta nuestra oración y nuestra intercesión, sube ante su presencia y Dios responde favorablemente, ¿sabe qué va a suceder? Va a suceder que todos quedamos beneficiados. Todos, absolutamente todos somos beneficiados. No vamos a orar diciendo, Dios mío, túmbale a este presidente, que le vaya mal a este, porque me cae. No, no puedo ser no solo insensato, no puedo ser malicioso al decir que si voy a orar por un presidente que yo no quería que sea el presidente, ¿sí? Y yo voy a orar por la Asamblea Nacional, que tiene una mayoría o que ha nombrado un presidente de la Asamblea y sus dos vicepresidentes, qué sé yo, ¿no es cierto? Yo quiero que les vaya mal porque me caen mal, porque eso no es correcto, pues, ¿no? Eso no solo que significa que somos un país espiritualmente divididos, no solo políticamente, sino espiritualmente divididos, sino que no está dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué termina diciendo el versículo 3 de esta porción? Dice, porque esto es agradable a Dios. Entonces, enfoquémonos en cosas mucho más importantes, ¿sí? En objetivos mucho más grandes, que es que le vaya bien al país. Y para que le vaya bien al país tenemos que orar por las autoridades. Primer aspecto. El segundo aspecto, nos vamos por favor al libro de Romanos, ¿sí?
Y en el capítulo 13, que habla de cómo funciona la autoridad o por qué está puesta la autoridad, por qué Dios permite que éstas se instituyan y se establezcan, ¿sí? En el libro de Romanos yo voy a hacer la lectura de 2 versículos. En realidad podría ser de los 7 primeros versículos, pero no considero que sea pertinente en mérito al tiempo. Más bien voy a hacer lectura solo de 2 versículos, ¿sí? Del versículo 1 del libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, y me saltaré, ¿sí?, al versículo 7, ¿sí? Porque creo que con eso nos va a quedar muy claro el segundo punto de lo que implica nuestra responsabilidad como ciudadanos, pero ciudadanos de un país, aunque nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Por qué? Porque queremos salir bien librados, ¿sí? Que Dios bendiga a nuestra nación, que Dios bendiga las mentes, ilumine las mentes, tanto del presidente como del vicepresidente, de todas las personas que van a tener las grandes funciones y responsabilidades para que a todos nos vaya bien, ¿sí? No quiero que me vaya bien solo a mí, que venga un presidente que diga a los pastores que su nombre comience con S y su apellido con F, les voy a engrandecer. No, no quiero eso. Quiero que a todos, comenzando por los más necesitados, comenzando por las grandes mayorías, comenzando por los más desposeídos, que Dios bendiga a esas personas a través de las decisiones que tomen nuestras autoridades. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuánta falta hace eso? Bueno, con la misma atención y con reverencia, Romanos capítulo 13, versículos 1 y versículo 7, la palabra de Dios dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 7, pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Muy bien. Mire lo que es de maravillosa la palabra de Dios, porque es maravillosa. A veces uno piensa que este librito solo tiene historias magníficas, ilusorias que nunca sucedieron. No, no, es un libro práctico, es un libro inspirado por Dios, pero escrito para nosotros, para los seres humanos, para que entendamos el plan de Dios. Este libro nos exhorta, nos redarguye, nos llama la atención, nos inspira, nos guía, nos encamina, ¿sí? También nos promete, y todo es verdad porque proviene de parte de Dios. Y aquí nos instruye, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí? Dice, oigan, el régimen a través del cual ustedes, señores ecuatorianos, tienen para nombrar sus gobernantes se llama democracia. Y la democracia, en otros términos, no es sino la mayoría gana. Es decir, el voto mayoritario que haya ostentado un candidato o un sistema es el que va a ejecutarse, ¿sí? Guste o no a todos. ¿Por qué? Porque en democracia la mayoría gana. Es el poder del pueblo etimológicamente, ¿no es cierto? Pero es la mayoría gana en términos prácticos. Le guste o no le guste, ¿sabe qué nos corresponde a nosotros hacer como gente de bien, como cristianos, como buenos ciudadanos? Lo que nos corresponde a nosotros, y el segundo punto, es obedecer a la autoridad. Obedecer a la autoridad. ¿Qué dice aquí en los versículos que acabamos de leer? En el versículo 1 primero, ¿sí? Dice que debemos someternos a toda autoridad. Las autoridades y los países, sí, tienen leyes. Tienen sus leyes, tienen una constitución que es la máxima ley, la ley suprema, ¿no es cierto? Estoy hablando al menos de nuestro país. Tenemos una constitución, tenemos unas leyes, tenemos unos reglamentos, tenemos unas ordenanzas, unos estatutos, luego aparecen también unos decretos, unos acuerdos, etcétera, etcétera. Toda una pirámide legal, ¿no es cierto? Y hay que cumplirlas, y hay que cumplirla. Ya le digo, le guste o no le guste, muchos de esas leyes, ¿sí?, del cumplimiento de esas leyes, a veces nos limitan, a veces nos perjudican, a veces nos afectan, pero hay que cumplirlas, ¿no es cierto? Yo recuerdo, por ejemplo, que en alguna ocasión, que en el año 2016,
en que hubo una catástrofe aquí en el país, un terremoto, ¿no es cierto?, que fueron afectadas las provincias de Manabí, Esmeraldas, todo el país fue afectado, pero mucho más las provincias de Manabí, Esmeraldas y Guayas, ¿sí? Se impuso un tributo, ¿sí?, a ciertos sectores, ¿sí? Y ese tributo lo que pretendía obviamente era tratar de solventar el daño causado en estas provincias y en muchos lugares del país, principalmente en las provincias mencionadas, y ese tributo había que pagarlo las personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio supere una cantidad X, ¿no es cierto? Y vea, sin darme cuenta, sin saber, sin conocer, resulta que el patrimonio de la iglesia había estado dentro de ese margen que se había dado, o superaba ese margen que se había dado, y un momento me llegó una notificación en la que decía, señor, usted tiene que pagar tanto, no ha pagado usted esto. Claro, entonces yo no podía decir, no he pagado porque no he sabido, o yo que sabía que el patrimonio estaba valorado en eso, no. Pues me tocó hacer un préstamo que estoy por terminar de pagar, porque lo saqué, creo que a 3 años, algo así. Esa notificación de no haber pagado me llegó por ahí del año 2018, creo que fue. Entonces me tocó hacer un préstamo, sí, para pagar. Entonces, claro, ¿cómo es posible que las leyes, vea, así toca, a veces nos afecta, a veces nos lastima, porque esa afectación mía, que la acabo de pagar, digo, creo que en el mes de junio de este año, sí, terminó beneficiando a aquellos que tenían muchas menos condiciones, sí, y que quedaron prácticamente en la calle, ¿no es cierto? Entonces, hay que someterse a la autoridad, hay que cumplirla, aunque a veces no nos guste, aunque a veces nos afecte, aunque a veces nos limite, aunque a veces nos fastidie, pero hay que cumplirla. Y el versículo 7 nos dice que hay que obedecer. Por eso dice, al que debemos algo, debemos pagarle. Porque cuando nosotros debemos y no pagamos, estamos robando. Y las personas que roban, ¿sí?, se llaman ladrones. Y eso, aparte de ser un delito, ¿sí?, es un pecado, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que se debe, hay que pagar, así de simple, ¿sí? Y uno puede decir, no, yo le debo a esta persona, pero tiene tanto dinero que no le hace falta. No, no, si yo le debo, yo le tengo que pagar, no porque le haga falta, sino porque es mi obligación pagar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el criterio que tenemos tontamente, ¿sí?, los ecuatorianos, digamos? Y no estoy hablando del 100%, pero sí me atrevo a decir de una mayoría. Dice, ¿yo por qué voy a pagar los tributos? ¿Por qué yo voy a pagar los tributos si con esa plata no hacen nada? Vea, si los gobiernos, con el dinero que nosotros pagamos, nuestros impuestos, los distintos tributos, ¿no es cierto?, impuestos, tasas y contribuciones especiales, ¿sí?, si el gobierno no hace nada, hace poco o hace algo, pero también se lleva algo, eso no es problema suyo, ni mío. Su responsabilidad y la mía es pagar los tributos, pagar los impuestos a quien se debe. Entonces hay que pagar todos los impuestos al Estado, al municipio, hay que pagar los impuestos cuando nos hacen una mejora en el frente de nuestros domicilios, ¿no es cierto? A mí me decía una persona de aquí del sector donde está ubicada nuestra congregación, apenas vinimos nosotros a ubicarnos acá como congregación hace aproximadamente 12, 13 años, me dijo un día, dice, sé que usted ha comprado esa propiedad o está viviendo ahí. Le digo, sí, 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 ahí estamos. Dice, quiero que me firme un documento, dice, para impedir que nos quiten un poco de nuestro frente. Dice, porque, ¿por qué nos van a quitar? Le digo, posiblemente nos quieren quitar porque eso va a hacer que la vía se amplíe y eso va a dar mayor comodidad, no solo a mí, sino a todo mundo. A mí me va a perjudicar un poco, pero va a favorecer a mucha gente. No, es que no podemos permitir. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo permitir? ¿Por qué no puedo mermar yo para beneficio de los demás? Pero así somos. En las cosas pequeñas que a nosotros nos corresponde, muchas veces no lo hacemos. Pero para señalar y juzgar a las autoridades cuando hacen o dejan de hacer tal o cual situación, somos tremendos. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos una palabra que nos guía, que nos ilustra para nosotros poder tener la actitud correcta. ¿Sabe por qué? Porque por sobre todo, ¿sí?, antes que ser ciudadano ecuatoriano, lo cual es una honra para mí, ¿sí?, antes de sentirme honrado, como efectivamente me siento, de tener un apellido que mi padre nos ha dado, ¿no es cierto?, mi padre y mi madre, un apellido de honor, de honra, de honestidad. Antes de eso, soy hijo de Dios, hijo de Dios, ¿sí? Antes de que me pregunten, ¿cómo se llama, Señor? Yo soy cristiano, ¿sí? Yo le sirvo a Dios, eso es lo
lo importante. Entonces tenemos que manejarnos con esto. ¿Por qué? Porque además vamos a salir bien librados, ¿sí? Bueno, el tercer aspecto se encuentra en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 y 16. El tercer aspecto se encuentra en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 y 16. Con atención y reverencia, la palabra de Dios dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿No es cierto? ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios de nuestra responsabilidad como ciudadanos cristianos que vivimos en este hermoso país, Ecuador? ¿Sí? Nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Si yo termino siendo aprobado por Dios, con seguridad voy a ser muy útil para mi patria. Le repito, si usted y yo nos preocupáramos de tratar de ser obreros aprobados delante de Dios y Dios nos llega a aprobar, sí, vamos a ser ciudadanos muy útiles, de mucha bendición, de mucho apoyo, ¿qué le digo? Que podemos ser considerados, ¿no es cierto? Para, con nuestro granito de arena, ser siempre positivos, ser parte de la solución y no del problema. ¿Qué también nos dice este versículo? Que si yo soy aprobado delante de Dios, eso quiere decir que Dios está considerando que usted y yo estamos dispuestos, óigame bien lo que le voy a decir, estamos dispuestos inclusive a sufrir por causa de nuestra patria. ¿Sí? A sufrir por causa de nuestra patria. ¿Y por qué vamos a sufrir? Porque pueden haber situaciones críticas que afecten nuestra nación, como por ejemplo, algo que ya hemos vivido, algo que ya hemos pasado, ¿sí? Una baja en el precio del petróleo, que es el recurso natural que nos permite tener mayor ingreso, ¿no es cierto? Pero de pronto baja el petróleo, no depende del presidente, no depende de las autoridades, depende de situaciones internacionales. No conozco nada al respecto, pero sé que no depende de nuestros presidentes. Entonces, si hay una disminución en los ingresos del Estado, es obvio que ya no va a poder cumplir con los ofrecimientos, con los requerimientos, y habrá que limitarse, y esa limitación implica que nos limitemos todos, así es. Sí, pero si yo soy obrero aprobado delante de Dios, voy a ser consecuente con mi país, pues entonces voy a decir, sí, así toca. Así es. Si viene una catástrofe natural, ¿no es cierto? Dios nos guarde, en el nombre de Cristo Jesús no nos suceda, ¿sí? Y de pronto vienen unos temporales de mucho tiempo sin lluvia o de muchas lluvias, ¿sí? Que afectan nuestra producción agrícola y ganadera. ¿Sí? Y eso incrementa el precio de los productos. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a salir a las calles? ¿Me voy a tomar las carreteras? ¿Voy a lanzar piedras o consignas en contra del Estado? No, tengo que ser consciente y decir, sí, la situación es así. También puede ser que las malas decisiones de nuestros gobernantes, que las toman porque son seres humanos, porque son influenciables, porque no son hijos de Dios posiblemente, ¿no es cierto? O son no tan comprometidos. ¿Qué es lo que va a suceder? Que las malas decisiones que se tomen terminan afectando. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Me voy a rebelar? ¿Voy a tratar de tumbar al gobierno? ¿Me voy a sumar al grupo de los forajidos? Con Quito no se juega, con Guayaquil no se juega. Y no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque un obrero aprobado delante de Dios termina siendo un gran ciudadano en su país. Entonces no puedo rebelarme, sí, caer en deslealtad. No es correcto, por favor, usted que me escucha, sea que es ecuatoriano o que vive en este hermoso país y ha tenido el honor de nacer en otras latitudes. ¿Sabe qué es ser un obrero aprobado y por lo tanto un buen ciudadano? Sí, no hablar mal de su país. No hablar mal de su país. Por último, vea, le voy a tomar un refrán popular. Hay un versículo, pero no lo recuerdo bien, así que prefiero ser más consciente en decir este refrán. La ropa sucia se lava dentro de casa. No hable mal, no juzgue, no nos compare a nosotros los ecuatorianos, sí, porque los norteamericanos son así. Los norteamericanos tienen una cultura y un accionar totalmente diferente. Así que no aspire a tener esos beneficios teniendo estas conductas. No es correcto, ¿no es cierto? Entonces, no hable mal de nuestro país. ¿Cómo se llama este tercer punto? Pues este tercer punto, concomitante con lo que
nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser obreros aprobados, este tercer punto es predicar con nuestra vida. Predicar con nuestra vida. Antes de que usted juzgue si esto está bien, esto está mal o por qué tal cosa, o se pretenda caer en rebeldía, en rebelión, ¿no es cierto? Vea, hagamos una cosa. Tratemos nosotros de predicar con nuestro testimonio y con nuestras palabras. Obviamente que nuestras palabras tengan respaldo en nuestro testimonio de vida. Si usted y yo somos verdaderos hijos de Dios, si usted y yo somos verdaderos cristianos, si usted y yo demostramos tener una ciudadanía que nos está esperando en el cielo, ¿sí? Porque nosotros no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y nos jactamos de decir eso, y cuántas veces lo decimos. Pero el hecho de que nuestra ciudadanía provenga de aquel que nos adquirió a precio de sangre, que es Cristo Jesús, no quiere decir que nosotros aquí no tenemos que cumplir, aquí no tenemos que hacer, no. Más bien, el honor de tener esa ciudadanía, de haber sido creados en un mismo linaje, de una misma sangre, nos tiene que ser aquí excelentes ciudadanos. Y para eso tenemos que predicar con el ejemplo y predicar con nuestras palabras, porque las palabras van a invitar a mostrar nuestro ejemplo y nuestro ejemplo respaldará lo que nuestras palabras digan. Así que hay que predicar con nuestras vidas. Y bueno, el último punto que quiero compartirle es que, recordando un poco esas épocas de añoranza de hace 40 años posiblemente en mi caso, un día, quizás de emocionalismo, de emotividad, de poca conciencia posiblemente, pero de emocionalismo y de emotividad, cuando cursábamos el último año de colegio, en esa época se llamaba sexto curso, el último año de bachillerato, hoy creo que se llama tercero de bachillerato, bueno, el último año del colegio, lo que aquí en nuestro país se llama del colegio. Nosotros tuvimos un tiempo, digo, de emotividad, quizás de poca conciencia, cuando nos acercamos a jurar la bandera, ¿no es cierto? Entonces había todo un desfile, en un día establecido, en un día de honor patrio, todo establecido, bien uniformados, nos enseñaban y repasábamos todo el evento que lo íbamos a hacer delante de los padres de familia, delante de las autoridades del colegio, a veces autoridades del ministerio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Del Ministerio de Educación. Yo recuerdo con tanta alegría, con tanto gozo esos tiempos. ¿Por qué? Porque el último año del colegio también es un año de melancolía, ¿sí? Es un año en el que se termina prácticamente una etapa maravillosa de la vida con esos amigos que terminan siendo los hermanos del alma, ¿no es cierto? Y acudíamos a la bandera. Y en un acto extremadamente solemne, ¿sí? Nos acercábamos, ¿sí? Nos inclinábamos, ¿sí? Con una genuflexión de absoluto respeto, tomábamos la bandera en nuestro desconocimiento, ya le voy a explicar por qué, besábamos la bandera y decíamos, sí, juro, y teníamos que decirlo duro. Digo, era un evento muy emocional, digo también de poca conciencia, ¿por qué? Porque todos los que tuvimos el privilegio de pasar por un colegio y llegar a ese evento y terminar el colegio y graduarnos y luego tomar nuestros distintos destinos, unos a la universidad, otros a trabajar, etcétera, etcétera, lo que estábamos haciendo en ese momento, ¿sabe qué era? Jurábamos defender la patria. Digo con poco conocimiento, ¿por qué? Porque en aquel entonces, a pesar de que yo tenía una religión, pero no tenía el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, yo no sabía, por ejemplo, que yo no debía haber hecho eso. No por cuestión de mi relación con mi patria, con mi país amado, no por eso, sino porque la Biblia me manda y me pide que yo no debo jurar por nada ni por nadie. Lo dice allá en Mateo capítulo 5 y lo dice acá en Santiago, también capítulo 5, en el versículo 12, que quiero darle lectura para comentarle el cuarto y último punto de lo que implica ser nosotros unos buenos ciudadanos cristianos y ecuatorianos y poder en ese sentido salir bien librados, como se llama esta prédica. ¿Qué dice el libro de Santiago capítulo 5 versículo 12? En concordancia con Mateo capítulo 5 versículos 34 al 37. Santiago capítulo 5, 12 en concordancia con Mateo 5, 34 al 37. Dice así, va a salir en la pantalla con atención y reverencia.
Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Qué tal? ¿Sí? Ya le digo, yo lo hice eso con mucha reverencia. Estoy hablándole de hace 40 años, cuando yo si Dios permite, me da salud, vida. En noviembre de este año estoy cumpliendo 30 años de cristiano, ¿sí? Y esto lo hice hace 40 años. Entonces yo no sabía, por ejemplo, que aquel acto tan emotivo, tan solemne, no debía concluir con esta genuflexión, con este juramento, porque aquí dice que no debo jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, ¿no es cierto? Ya, no debo jurar. Pero no es que los cristianos no juramos porque somos irreverentes, porque somos irrespetuosos, porque no nos comprometemos con la patria. Todo lo contrario, ¿sí? Lo que me está diciendo mi Dios, ¿sí?, es que yo no necesito jurar, ¿sí?, por tal o cual situación, ¿no es cierto?, ante un símbolo patrio de mucho respeto, como es la bandera, en donde está impregnado el escudo y el himno nacional, todos los símbolos patrios. Eso no nos desmerece como cristianos. No es que nosotros no respetamos, no es que nosotros no queremos. Eso es una equivocación, es una apreciación diabólicamente antojadiza para juzgarnos a los cristianos. Más bien lo que nos está diciendo Dios aquí, sí, es que no hace falta jurar por ese tipo de cosas, por ningún juramento, sino que nuestro compromiso con Dios y con la patria, en este caso, en el ejemplo que le estoy poniendo, sí, debe ser firme. ¿Por qué? Porque dice, más bien nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Sí voy a defender la patria, no voy a ser corrupto. Sí voy a defender la patria, no voy a robarle al no pagar impuestos. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando los cristianos, entre comillas, nos negamos a jurar la bandera, no es porque no estamos comprometidos con la patria, porque nuestro compromiso con la patria nace de nuestro compromiso con nuestro Dios. ¿Cómo se llama este cuarto punto? Este cuarto punto se llama ser personas de honor. Qué hermoso, qué hermoso. Qué lindo sería, ¿sí?, que los cristianos reflejemos esto. Ser personas de honor. Y que ese honor, esa honestidad, esa transparencia sea evidente a los que están en nuestro entorno, para que sepan que nosotros no somos solo orgullosos de ser ecuatorianos, no solo que vamos a orar por nuestras autoridades, no solo vamos a obedecer a nuestras autoridades, no solo que vamos a predicar con nuestra vida, sino que somos personas de honor. Así se llama el cuarto punto. Y si nosotros hacemos esto, la Biblia nos garantiza, la palabra de Dios, Dios mismo que la inspiró, nos garantiza que cualquiera sea el resultado de las elecciones de nuestro país, nosotros seremos bien librados. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas y sobre todo, Dios bendiga y se glorifique en todo lo que su pueblo cristiano haga en este país, en esta patria hermosa, ciertamente el paraíso aquí en el mundo, Ecuador. Que Dios nos bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 14 de abril nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom y WhatsApp. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies.
pies.